jueves ya, coño. Es jueves. Señores, mire, La está pasando antesala- algo en República Dominicana. Antes de que comencemos con los temas picantes que tenemos Dios para mío, pero hoy. este caretú siempre viene a hacer la cosa. Dios Padre Ya Celestial. Pero empezamos. ¿y qué es lo que tú quieres, Ya Pero, patrón? empezamos. pero deja que el hombre termine, porque tú empiezas y tú no dejas que nadie termine. Oh, No, pero a eso es que Dios voy. Padre Escuche. Celestial. Señores, No hay respeto. en el gobierno implantaron la nueva reforma policial. Sí. Está pasando algo en República Dominicana con la nueva reforma. En vez de la policía proteger al ciudadano de a pie, lo que está haciendo es abusando de ellos. ¿Me entiendes? Eso el gobierno no puede permitirlo. ¿Cómo va a ser que tú vas de tu trabajo para tu casa sin tú cometer ningún crimen, ni ningún delito y te llevan preso porque te montan? La reforma de Faride. Pero que no está bien. Tú verás que ya se va más una guerra. La policía de Faride. Allá se va más una guerra ciudadana, con el pueblo contra la policía, por esos Mira, abusos. Como va Faride, no gana ni una junta de vecinos. No. Como va Faride. Yo de verdad, mira, yo no voy a hablar mucho de ese tema porque aquí yo estoy muy molesto con eso, por los abusos Bueno, que se están si cometiendo. si me permite, yo quisiera hacer... Interrumpa lo que le permite. Dale. Sí, habla encima de él. Quítale la cara. No puede haber problema. Dale para allá. Bueno, ya que él hizo el comentario acerca de los abusos y la reforma de la Policía Nacional en la República Dominicana, es algo caótico realmente. Yo no lo llamaría la reforma de Faride, sino la reforma del presidente Abinader, quien fue que desde el principio contrató a un español que hizo y deshizo en esa institución. Pepe Vila. incluso, Ese no fue el Pepe de Lula. Pepe Vila. No, pero el que estaba asesorando a Lula una vez. Y en Colombia Sí, también. él asesoraba a varios países. Oh, Pero padre. que el tipo realmente lo que es un atrapachele, un trepador, que aprovecha de ciertos países que están digamos que en detrimento en lo que embate a la corrupción, que es la Policía Nacional. Y él entonces, bueno, estuvo involucrado también en la cuestión de un software que desarrolló un coronel, y este hombre hizo unos disparates ahí bien grandes, queriendo robarle el software al coronel. Pero bien, la cuestión de la policía allá realmente creo que es una falta de voluntad de las autoridades de educar realmente a la policía, porque los abusos policiales allá no cesan. No ha habido ninguna reforma, al contrario, la policía o la nueva policía reformada está abusando aún más que lo que se hacía, podíamos llamarle en el tiempo de Balaguer. Peor, yo creo que peor, Porque que en ahora el las cosas tiempo son de peores. Trujillo. Ahora las cosas son peores, realmente. Ya los videos que están a la luz del día de los abusos policiales son exorbitantes. Y lo que le puso la tapa al pomo fue el coronel Made, que arrastró a una niña, y eso está en la palestra ahora Pero mismo. ese, Todo el dicen mundo que habla ese de tiene eso. un cementerio. Ese es una bestia. Ha una bestia de desvivido policía. mucha gente ese señor. Así es. Mira, yo te voy a decir, Eso mira. es lo que se dice. Ya nosotros hemos tocado el asunto de la policía varias veces. No queremos entrar en redundancia, puesto que como los temas son los mismos, nosotros repetirlo, ese comentario redundante entra también como en forma de cliché, porque todos nosotros tenemos la misma opinión acerca de la Policía Nacional Dominicana. Entonces te voy a decir esto, mira. En la reforma policial, en 2 años que tiene, van, tú sabes, Emma, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted sabe más o menos cuánto van el gasto de la reforma policial? En el atraco honestamente, policial, no. perdóname. 8.300 y pico de millones de pesos. Pero oye, en uniforme, no diga que eso es un uniforme. No, eso en la Que reforma hubiese sido total. mejor que En lo la hubiesen reforma, gastado la para reforma. la educación vial. En la reforma. No. No. Es que, mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué reforma? Mira, ¿De qué reforma? Porque todo lo que están hablando, todo lo que se habla es de que ellos solamente se están embolsillando el dinero
de República Dominicana y que ahora en República Dominicana lo que hay es abuso. No hay reforma, es abuso, es robo, es atraco lo que hay. Siempre ha habido abuso. Pero mira, la policía hay que Pero ahora más que nunca. arrancarla de raíz. La policía hay que arrancarla de raíz completamente. Eso, mira, porque no, vamos a hacer en 3 pasos, ¿verdad? Vamos a dividir la policía en 3. ¿Verdad? Los rangos más bajitos, los 2 rangos más bajitos. Vamos a sacarlo el grupo de policía que pertenece a ese rango. Después vamos a los rangos intermedios y después nos vamos a los rangos superiores. Lo está dividiendo en Sí, mucho. no, son No, en 3, tres, son tres. 3, son 3. Sí, pero para mí son uno. No es lo mismo, porque por No, ejemplo, no. si tú entras bueno Ujú, a los rangos bajitos, sí. pero el rango mayor que tú, tu jefe es corrupto, tú puedes ser un santo y te van a convertir en un diablo. ¿Me Por eso entiendes? es que yo digo No, que Entonces, porque son te uno. votan de una vez No, si, pero tú no, que- si tú no haces lo que te dicen los Entonces jefes. mira, Te botan, ¿no? Te mira mandan qué a pasar sucede. por la lista. Si tú agarras y quitas el cabo y quitas el que está debajo del cabo, ¿cuál es? Raso. El raso. Pero deja los rangos intermedios y los rangos superiores, no estás haciendo nada. Pero si tú dejas los rasos y los cabos y quitas el rango intermedio y lo cambias por gente nueva, tampoco va a está pasar haciendo nada. Pero tampoco sucede nada si tú quitas el intermedio y el bajito y dejas el rango alto, el superior, tampoco está haciendo nada. Por eso es que Pero digo si que quita para el mí superior y deja los otros 2, tampoco está haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es una Yo quisiera un mes, nada más un mes que me dejen de jefe de policía para agarrar y mocharle la mano a todos. ¡te asesinan! Oye, muchacho. Pero que Un claro, amigo de Ay, nosotros con un muchacho. problema que nosotros tuvimos una vez, que ese tipo, si era por él, resolvía el problema que nosotros tuvimos. ¿Y tú sabes por qué él se fue de donde estaba? de ¿Tú sabes por qué tantos se fue? ladrones que hay El ahí. tipo en las últimas semanas no estaba ni durmiendo porque él pensaba que lo iban a matar los mismos policías. Porque él estaba bregando como se tiene que bregar con los puntos de droga, con los delincuentes. Le metió una funda y le metía la Pero que mano. imagínate, Pero- los Pero policías. cuando tú puedes ver que la policía abusa tanto en República Dominicana que agarran a una mujer y la detienen por unos días o la tienen detenida de un día para otro y dentro de ahí ellos quieren abusar de ella. Mira, déjame decirle algo, mira. Supuestamente yo escuché eso. Está pasando algo allá. La corrupción ha permeado tanto las instituciones castrenses, digamos todas las instituciones castrenses, porque desde la Marina, que es la Armada, hasta la Fuerza Aérea, la Policía Nacional y el Ejército, hay vicios de corrupción. Y en todas han brotado los vicios de corrupción. Una de ellos lo expuso públicamente el ex mayor o en el caso mayor, perdón, ¿cómo se llama el mayor Rivero? No, Riverón. no. Ex mayor que tiró el que tiró los coroneles a la gente de Danilo Palante. Ah, ya. Bueno, ese mismo. Ese ese mismo, porque, ya. No, no, sí. sí. Bueno. El de los cuartos. Sí, mira, Ese mismo, ya. mala Sí. mía, que no lo tengo en la mente, pero No, pero- cuando me llegue se lo voy a decir. El público sabe, mira, cuando llega así, los cuartos, ya la gente va a saber Mira, porque y es un meme. Te voy a decir una anécdota de una persona que dijo, y este es un hombre de mucho peso en su palabra, y él dijo Como que usted, como un usted, amigo así de mismo. él, un amigo de él, que lo hicieron jefe de la policía, el día que él fue a recibir la oficina en su despacho, él se encontró 2 bultos y tenían dinero. Y Yo no lo devuelvo ni y loco. llegó un capitán con otro bulto de dinero. Le dijo, jefe, eso es. Y él le dijo, párese ahí un momento. Y esos 2 bultos que yo veo que tienen dinero ahí, ¿de quién son? Él le dijo, esos son. No, eso no es mío. ¿De quién es eso? Eso es. No, yo no quiero. Bueno, es que sabe, pero. ¿Y sabes qué? El comandante, el general, le comentó al amigo que lamentablemente él tuvo que cogerlo sí o sí. Porque Pero el ahí gusto va a ti. opera una mafia, hay una hegemonía de poder debajo del jefe de la policía, que está por encima de todo.
Mira, Sí, pero eso no es de Pero- ahora, porque cuando aquella vez que agarraron a Figueroa en Puerto Rico, creo, no, en Dominicana, y se escapó y se Dominicana. fue a Puerto Rico, que encontraron los 7 bultos. Fue Figueroa que dijo que eran 7 bultos, pero ellos dijeron que eran 3. ujú, Él dijo, no eran 3, eran 7 bultos de dólares. pero que lo sabemos. El- Dios siete mío, bultos. y yo no Sabemos. toparme con uno de esos. Ya eso lo, mira, la policía ya anda robándose los motores a la gente a la clara. Ay, sí. Ah, Ahí sí, están sí. los videos cuando En un ese estacionamiento- en ese mismo punto, para usted, ¿usted piensa que sí el pueblo se le va a virar a la policía y lo va a terminar linchando a los policías? No. Mira, Imposible. no, eso lamentablemente. Hasta que no te pase a ti. Si te pasa a ti y tuvo un policía, ay, es más, sigan hablando. Porque mira, ¿Tú quieres- sí, tú quieres que porque ponga- nadie sí es fuerte. Es Sí, Que lo se que te indignó, se pasa a ti, indignó. te pasa a ti. Es Pero difícil. ahorita al otro se le olvida y tú sales a la calle a buscar un compañero para velar por tus derechos. Vean Y tú eso. sabes lo que hace el otro, que se esconde. Mira, Eso es lo que hace el otro. es que yo te lo voy a volver a decir, señores. La representación de nosotros como república en la política es el pueblo. El mismo pueblo los políticos son el reflejo del pueblo y el pueblo el reflejo de los políticos. ¿Quiénes son los que entran a la policía? Es el pueblo. Nosotros tenemos un pueblo corrupto. Recuerda que nosotros en nuestra ADN tenemos, ¿verdad? Tenemos la promiscuidad del negro, la corrupción del español y tenemos la vagancia del taíno, que eso es lo único que era Que somos completos. Oye, comer. Espérate. no hubo manera de Mira, explicarlo mejor de ahí. mira, solo un pueblo destruye a un pueblo y solo un pueblo salva a un pueblo. Ahora, el pueblo dominicano se está destruyendo por sí solo porque le han impuesto ¿El qué? una vagancia, un entretenimiento. La gente allá, los muchachos, se están entreteniendo y en cerveza y en lo que En los vapes, En el los teteo. vapes, En el y- teteo. y en el teteo. en el La- dembow. mira, el nivel Iba a decir a los foques, pero el el nivel, mío el nivel de educación no tiene que ver nada con eso. el nivel de educación allá está muy bajo. Si la gente y si el gobierno no empodera y ¿Empoderar a quién, maestro? a las instituciones que Es que las Pero es que- instituciones, pero pero que- ese es el problema de las instituciones que están demasiado empoderadas. Y los ministros de cada institución, maestro, lo que están haciendo con ese poder es utilizándolo a su antojo y echándose los cuartos en los bolsillos. Dios mío, Recuerda que nosotros, lo que decía ahorita, el porque no pueblo, hay consecuencias, no Maestro. hay niveles de consecuencias. En un gobierno que haya Mira, cuando el haya presidente es el más, consecuencia. Dios perdóname, es el que está robando más y el que se está echando a los él no está bolsillos, robando. ¿qué tú puedes esperar? Ay, Dios. Él no está robando. No. Los amigos de la gente que él Bueno, pone. sí, son los que están no es lo robando, mismo. exactamente. Porque él sí Pero, tiene buenas oye, intenciones. Cuando tú tienes, Bueno, creemos. cuando del lado tuyo tú tienes muchos ladrones, ya tú eres un ladrón igual que ellos. Pero yo voy a hacer una pregunta. Mira, yo voy a poner un audio. Y me gustaría saber qué opinan ustedes. Lo voy a poner entero porque fue mi hermano, mi amigo Puritu North, Saludos, Fortitude North. que lo subió. Y yo necesito saber qué ustedes dicen. En República Dominicana está llena de mojones. Miren lo que dijo Giuseppe. Viendo. Gracias a Dios. No, tú te vas a quedar aquí. Está bien. No, tú te tienes que quedar aquí. La cámara Mío, mando un palo de Ah, agua. no, que hay muchas Un calles que se diluvio. están ahogando, bro. Que se ahogue, que se muera todo el mundo. Que se ahogue, que se muera todo el mundo. Que se ahogue. Que se... Estoy 100% en contra de la violencia, pero que en la República Dominicana no aparece. Pero ese tipo dijo eso de verdad, loco. Pero ven acá, pero yo... Pero espérate. ¿A dónde fue que él dijo eso? ¿En qué programa? En un podcast. Oye, pero ¿y tú esperas algo más de Giuseppe? O sea, ese tipo es huevo Yo- tras yo- huevo. yo voy a No, dejar que él ustedes tiene hablen. cartón. Yo voy a dejar que ustedes hablen. Digan todo lo que ustedes van a O decir sea, y déjenmelo a mí. no Lo solo, primero es no solo que es nos que... sigan, escucha, y disculpa, lo primero es síganos en todas las redes sociales como del Bloque TV Show. Denle tiqui a la pantalla en TikTok. En YouTube, yo quiero que ustedes compartan, activen la campanita. Por favor, queremos 40 espectadores hoy.
Esa es la meta, 40 que nos miren, porque van a disfrutar de algo bueno. Continúa más. O sea, no solo es que ayer, ¿cuándo fue eso, Ariel? ¿Cuándo fue que él dijo eso? No estoy seguro. Eso es mi hermano 42 North, que siempre está activo, porque él le tiene lo Di- mismo que yo a Giuseppe. Digamos que fue Yo no- ayer. yo no- Digamos que fue ayer. Ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. ¿Qué fue lo que le O sea, hizo? digamos que fue Antes antes de ayer. del diluvio. O sea, cuando estamos pasando un año de una de las tragedias más grandes, Y que aparte de y que eso, aparte de eso, cayó un aguacero, 314 y pico de milímetros de agua, que eso se traduce en un pie y pico de agua, que se inundaron la calle y murieron 2 gente. que las malditas autoridades de allá dijeron que era alerta verde, y a las 11 de la mañana, cuando la gente tenía el agua al pecho, cuando la gente perdió todo, alerta roja. No, pero la Hijo de alerta su verde, maldita la alerta madre, verde también. fue para que se ahoguen. No, entonces tuvieron que salir y se comieron al boli, porque porque el programa mañanero, que empieza a las 6 de la mañana, dijo, no salgan de su casa, si tienen que llevar a los niños a la escuela, no lo lleven a la escuela, se lo querían tragar. Ujú. Pero le dijeron de todo, que irresponsable, que tú no sabes. Mi hermano, usted no sabe las condiciones que vive la gente. Ahí yo vi una señora en un video, que ella fue la que salió a vocear. Salgan, que está lloviendo, salgan, que está lloviendo. Y esa gente tenían desde las 4 de la mañana llamando a las autoridades, y las autoridades ni le cogían el teléfono ni nada. Maldito 911, que el PRM se lo metió por donde no le dé el sol, coñazo. Todas las instituciones que estaban funcionando la desbarataron. La desbarataron. Todas. Educación, la desbarataron. El 911 lo desbarataron. Senasa. Ministerio Público, Senasa. pero Senasa es la cherry. No, ellos Senasa fue la maldita desbarataron chera. a Senasa, ellos desbarataron a la gente que tenían el Senasa. No, a todo el mundo. A todo el mundo. Mira, Yo me busqué con mi cédula en Senasa y yo aparecía. ¿Con y yo- Senasa? Sí, y yo ¿qué aparecía. te hicieron? ¿Un trasplante de No, riñón? una consulta. Una consulta, loco, en el 2024. En el 2024 yo no viajé a Pero República chequéame Dominicana. a mí, a Pero ver tú no si te yo estoy hiciste, ahí tú no para te hiciste llamar viral una porque tú no quisiste. revolución. Mira, No, aquí me dicen algo que nosotros sabemos todo. Vamos a este comentario que me mandan por aquí, lo voy a decir en un rato. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. En cuanto al PRM y este asunto de Giuseppe. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. No a Giuseppe, no. A ti, que nos estás mirando ahora mismo. El tipo, todos pensamos, voy a volver a repetirlo porque ya yo lo había dicho. Todos pensamos que era un personaje y te voy a decir, porque yo tampoco me voy a vender como que, Giuseppe fue el favorito mío. y mío también. Yo lo apoyé en la vaina. En un momento fue el mío también. Yo lo en un dije. momento. Tú sabes, porque me pareció me pareció un chamaco joven que tenía el cerebro bien puesto. Y el personaje lo hacía bien. No es que ese no es personaje, No, pero hermano. al principio, cuando pensábamos que era un personaje. Cuando pensamos que era un Cuando personaje. pensábamos que era un personaje, él lo hacía bien. Y tú veías todo el mundo que de Trujillo. ¿Tú crees que a una gente que le digan Trujillo uno se va a sentir bien? No, uno lo hacía porque uno decía, coño, es el personaje. Pero cuando vimos quién era Mira, Gregorio, Y yo quiero, No lo yo habrá quiero, sido. yo quiero hacerle un llamado. Después de todas estas barbaridades, ¿qué representa Gregorio Giuseppe Benigni para ti, empresario de las telecomunicaciones dominicanas? ¿Vas a seguir dando la oportunidad a una persona que lo que quiere ver nuestro país hundido? A una persona que Que no le importa nada. en el momento que le ha tocado dar su opinión acerca de República Dominicana, le echa totalmente la culpa a los dominicanos y no se atreve a autoanalizarse y decir, pero ven acá, aquí hay todos los extranjeros que están y cómo me trataron a mí cuando yo no había abierto la boca como yo soy, como yo la quiero abrir, me trataban bien. ¿Por qué ahora me desean tanto mal? No es que te desean mal, no es que te traten mal, eres tú, hijo de tu madrecita querida, Tú me vas a coger odio. porque tu mamá no tiene que ver Tú con me la vas a coger rata odio. que tú eres, loco, del diablo. Tú me vas a ¿Qué coger fue? odio. Es más, todos los que están aquí. No, me yo van te a tengo coger odio a ti. Yo te tengo odio de verdad. Escúchame esto. Yo prefiero 300,000 veces, y disculpen mi ignorancia, pero yo prefiero 300,000 veces que hablen mal de República Dominicana de la boca para afuera y no las acciones que hacen allá.
porque allá son hipócritas. ¿Qué es lo que El pasa? gobierno ¿Qué es lo que y son? la Espera, policía, espera, ¿qué es lo que son allá? ¿Qué es lo que son allá? hipócritas. Ah. Hipócritas. Ah. Acuérdate que tenemos público variado. Hay que meterle hipócrita y hipócrita. No, Ay, yo, Bueno, sí, él yo no lo dijo, hubiera él visto. Yo lo entiendo, él lo dijo con pique, él lo dijo ¿Me con entiendes? Ay, yo no lo Lo hubiera que visto. pasa es que allá, si tú dices algo mal del país, ahí te comen con yuca. Pero más sin embargo, los hechos que están haciendo los policías, el gobierno y todo, eso lo pasan por debajo. No, el gobierno. Eso Pero- lo pasan pero por donde mira, no Pero mira se el quieren sol. comer vivo, el pobre Pero Giuseppe. espérate. Se lo quieren comer vivo. Ah, pobre Giuseppe. Sí, Ay, el pobre. Pero ven acá. pobre. Oye, no hay un bate por aquí, Dios mío. El pobrecito Giuseppe. Es pobre. Yo Bueno, voy a- pobre. Monetariamente sabemos que está pobre porque Es pobre. para estar No te metido- pares, ven. para estar metido lo que está metido- para estar metido lo que está metido, tiene que ser pobre. Te sientes mal porque yo te digo la verdad. Yo prefiero que hablen mierda allá. Déjenlo Y media no que hora hagan allá hechos afuera. como lo que están haciendo. ¿Por qué no Eva, sacan los hechos? De castigo. Papolo, mira, Papolo, Sácalo. Papolo, sácalo. Mira, no pongo la canción porque tiene copyright. Papolo, Sácala. sáquete azaroso de aquí, oíste. Mira, oye, al pobre Giuseppe. Repítelo, ¿cómo fue que tú dijiste? Pero tú le viste la cara al tipo del video, al lado de él. El tipo quedó como que, "Pero, ¿y este maldito loco?" Entonces, él se queda mirando como a la gente de producción. Como se queda mirando como, ¿qué hago? Y dice, ah. Se queda como que, ah. Bárbaro. Pobre Giuseppe. Sí, Tú pobre. porque viniste en Venezuela, hay que ver que tú también hiciste en Venezuela. Yo no hice nada. Que tú te Yo no hice nada. oíste. Trabajaste en Yo Amazon no hice también. nada. Hay que ver si tú trabajaste en Amazon, si te robaste un par de paquetes. No, yo nunca y- trabajé en O Amazon. si era colega de él. Soñaste rapero aquí, Espérame. esta vaina. Y si Tampoco. por necesidad Tampoco. también le... No la tuve. Gracias a Dios no la tuve. Gracias a Pues Dios. deja de Porque con lo que defender yo trabajo, No, espérate, Dios. que supuestamente Dios eso no fue, mío. lo que él hizo, eso no fue, diablo, vamos a meterle al bloque ahora. Lo que él hizo, eso no fue por necesidad. Supuestamente. Pero que ustedes. No, 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 pero que supuestamente están eso fue televisando. bruto, eso fue bruto, Porque hay que escucharlo a él. supuestamente eso fue Él bruto. explicó No, que él estaba es- haciendo Amazon con una cuenta que no era de él. Yo estaba, el que roba, no, eso no, él no estaba haciendo Amazon, Está él bien, estaba robando Está los bien. paquetes de ¿Y por qué Amazon. no se quedó preso? Él estuvo preso y tiene ficha. Hay ¿Tú la que viste la buscarlo. ficha? Claro. Mire. Déjame buscártela, espérate. Mira, así es que a mí me gusta. Así que a mí me gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente, gracias a Dios, no te Mira, conoce por la según trapa ustedes, careta según esa. ustedes, yo soy el jefe de aquí. Sí. Pero es que tú tienes que hacerlo porque tú no estás dando la cara. ¿Tú crees que yo voy a hacer jefe? ¿Te imaginas? Decir, Ya le da la cara aquí, lo decir toda la mierda que tú dices para que la gente me acabe. Tú eres la incógnita de Se ahí. Eres tú que lleva. tienes que ser hater. No yo. Es que lo soy para que la gente sepan. No, nada más no son ellos que me Pero odian, tú eres ustedes tan no- hater que ustedes te me tapa la quieren. cara. Nada más son Vamos ellos que me a odian. darle el feedback, vamos a darle saludito a la gente que está ahí con nosotros. Gracias por estar al principio. No escuchen a este azaroso, no lo escuchen, porque el Power Ranger negro tiene que estar indignado ahora mismo. ¿Me entiendes? Yo no me arrepiento de lo que dije. Es que tú no te vas a repetir. No lo, no, tú, no El lo pobre Hay que Giuseppe. verse vos, ¿Qué más, igual coño? que Giuseppe. Espérate, El pobre Giuseppe. Giuseppe. Dice Alexander Rosario Muñoz, buenas noches. Ey, de lo mío, ese sí es mío de verdad, ese. Alex, mío. Max Berigüete, Candela. Ah, coño, por gente. Soy yo. Dito Play, la reforma solo fue uniforme y vinilos para vehículos. Dito Play, correctamente, hermano, eso fue todo. Joan López dice, saludo. Espérate, mira. Yo no me puse el nombre de él. Hasta buen mozo se ve. Pero man. se ve la ficha. ¿Dónde está la ficha? Mi amor, esa es la de, No le diga la de mi Clare amor. County. Esa es la de- Parece, Mi amor. parece un travesti tranochado ahí. Eso ¿oíste? sí, eso ahí te la doy, ahí te la doy. No, yo no quiero que tú me des nada a mí, oíste. A mí no me des nada. Yo no sé si ustedes Pon una pared ahí. Un maricón. Mira, pon la panza de este señor ahí. Yo no quiero verte. Yo me voy a salir de aquí porque Yo no quiero verte. Esto se está tornando. no quiero que me chipen. Mira. ¿Cómo era que se Di- llamaba? Ya, déjeme dar la vaina, espérese. Mira, Brian Pérez desde Miami, que todos los días me pregunta. Gracias, Brian, te amo mucho. Face oye. Sammy Ninja. Bendiciones, Pachuco Promotion. William Capellán, ¿y dónde está Pachuco? Que no pone sazón a esto. Pachuco me Pachuco dijo no que se pudo venir comió. hoy. Se comió una bichuela Torres. Dice, bendiciones para todos. Estamos activos con el programa. Joan López dice, eso es normal allá.
Carolyn Pilar Betán se está mirando con los ojitos activos. Joan López dice Carolyn. Ay, 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 ay. Vamos a ver quién más. Roberto Núñez dice buenas noches. Déjame darle un saludo especial para mi hermano Mico Yan, que es, oye, son de la gente dura, activa de Paraíso. Reside en Nueva York, pero siempre nos encontramos en Paraíso. ¿Dónde es eso, Paraíso? Pero tú no Barahona, vives aquí en este hermano. mundo, de Paraíso, Barahona, muchacho. Barahona, hermano. Es No, un me dispersan. No, no, no. Yo espero Te que voy a mañana dispersar, en pero ahí la, está YouTube, ¿verdad? en la noche de Ok. teteo, Googlea. en la noche de teteo, yo espero que mañana a César se le quite dolor de cabeza. Está mutado, loco, con un traguito. Ven. Sé guapo, ven. Hubo Ven, qué uno que se guapo. fue porque tiene miedo aquí, porque él le cogió pena a Giuseppe, anda corriendo ahora. ¿Tú le tienes pena? Ten cuidado con eso. No, Cuidado sí. con eso. Avísame que tú también eras modelo. y ¿Tú tú le tienes pena? Porque Ahí- él cede. Dice alguna gente que no se le puede tener pena a nadie. Porque entonces, No. hay que- Oye, Es los Drácula. Torres, Es Drácula, di que- los Torres tienen una ventaja que su apellido dice dinero por todos los lados. Y dice tacaño también. No, mañana está multado y yo espero que mañana se te quite dolor de cabeza. Oh, que fue Bueno, Pachuco. bueno, ¿Y señores. qué fue lo que te dio? Bueno, Se le dio un ya. prodón. Dijimos que tú te estabas haciendo la circuncisión. Aquí dijimos que tú tenías hasta diarrea. Mira, aprovecha ahora mismo, ya que tú estás activo ahí, viendo del Bloque TV Show. Suscríbete, dale like, ¡pam! Dale like. El puñito arriba, dale like, páquete. Comenta en la caja de comentarios interactivo que tenemos. También dale a compartir y dale a la campanita para que todo nuestro contenido te salga en tu pantallita. Inmediatamente nosotros vayamos a publicar. Así que ponte ready, actívate. Esto es del Bloque TV Show. Continuamos. Y recuerda, no viva la vida de chinola con leche para que no me muera soñando. ¡Llegó Pachuco! se enciende esto. Llegó Pachuco. ¿Qué hiciste, Pachuco? Pachuco, aquí están tu Pachuco. gente saludándote y ¿Cómo? preguntando por ti. En el micrófono, Pachuco. ahí. Entregue, sí, mi gente, gracias por compartir el like. Estamos activos, Pachuco Promoción en la casa, con el Bloque TV Show. Mi gente, ustedes son mi familia, con ustedes. Que si con ustedes, Dice Roberto Núñez, su marca está linda y dice, no te pongas celoso, hermano. Que Ay, decirle gracias, bien al esposo de gracias. ella, no se ponga celoso, que los tigres están en la mía. Vamos a ver. Pero los tigres son unos frescos a veces. Uno fresco. Entiendo. Uno fresco, de verdad. Que se Está cante. armado el Mario tuyo, está armado. Mira, Tiene una más buenísima. tú sabes que yo quiero saber cuáles han sido las experiencias de Pachuco con la policía en República Dominicana. Pachuco. Vamos, tú. chacho, ay, si te cuento. No cuenta No, eso. cuéntalo. No, para eso fue que te invitamos. Para eso fue. Yo tenía un drink allá en Dominicana. ¿También? Pachuco Drink. Me puso la caramonía boricua. Ojo. Y yo... Diablo, la chapeaste con un Sí, drink. no, tuve que hacer mi diligencia. Óyeme. Te Yo trajo puse para mi acá, drink, ¿eh? tú sabes, un Te trajo. joseador de pequeño. Ay, Puse Pachuco. mi drink. Y el policía iba todos los fines de semana a buscar 1,000 pesos. Ajá. En un día le dije, pana, por la ganancia de la cerveza, tú estás llevando toda para ti. Yo no puedo seguir en esto, yo no vendo droga. ¿Y qué te dijo el ¿Qué es mío? lo que vende droga ahí? ¿Tú sabes? Son frescos. Yo le dije, la que tú me das a vender. Socio, me dio una galleta. Y yo he ido vuelta. Pues él pensó que yo Lo era, Es el apellido Madé, por si Pero mira, acaso. Todavía está marcada, está él marcada. pensó que yo era de la gente que se quedaba dado. ¿Y qué tú le hiciste? Loco, le di un trompón entre boca y nariz que le echan 20 cubos de agua. Los 7 policías que estaban arriba de la camioneta, que eran de los negros. Te entraron Tú- todos. Espérate, Pachuco, tú tienes video y foto de eso. Sí, no, video y prueba. Ah, no, porque si no, no te Oye, voy a video y creer. prueba. Video y prueba. La mamá de mi te la puedo llamar. Ya, la gente Oye, mi Barahona, ellos no se creen entre ellos. Me dio golpe, loco, me dio pile golpe, pile golpe. La desconfianza, mi hermano. La gente ahora- Yo me fajé como con 7 de ellos. Cuando llegó el destacamento número 2, en aquel tiempo estaba dispuesto el coronel Alcántara. Cuando Alcántara me ve, es de Barahona, de Sí, allá, yo lo conozco. de mi papá. Te dio tu fundazo también. Ajá, de allá del sur. Sí, Alcántara me dice, mi hijo, ¿qué pasó? yo lo conozco. ¿Qué pasó, mi hijo? Digo, este hombre, tú sabes que la boricua puso este drink y dice que yo vendo droga, me falta el respeto. Y me dio, yo le di. Esos son unos frescos, policías. Porque los policías, algunos, no todos, les gusta mucho más cutear Claro que sí. y abusar del que está trabajando. ¿Viste?
Coño, después de esa galleta fue que tú quedaste medio loco. No, ahí me hice Ahora que estoy Le entendiendo. Cuando yo le- resetearon el Ahora que estoy cerebro. entendiendo. Cuando yo le Mira. hice Tabana, que hice mi ejemplo, que Alcántara que me conoce, que lo conoce como mi papá. Después mis amigos Palavé, que también controló para Ah, allá. sí, para la vez, yo lo Niño conozco. personal. Sí. Y después pues se me dio mi respeto, porque tengo una familia. Ahora, que la general. tabana Para ver. más bacana fue la de tipo en Salcedo, la que le dio a ¿Tú viste Palavé policía. también? Claro. Todavía Para el policía le preguntan qué hora es Ya. y dice el nombre de él. Mira, lamentablemente la corrupción ha permeado tanto la policía que no voy a generalizar porque no son todos los policías corruptos, pero lamentablemente cuando gente gente buena que entra a la policía queriendo hacer buen servicio policial, lamentablemente los compañeros lo corrompen porque es obligado entrar en ese sistema de macuteo, de robos y de trompo. Trompo me refiero cuando le hacen un trek Hacen a vuelta, alguien, ajá. hacen una vuelta a alguien. Y eso, lamentablemente, es lamentable que la Policía Nacional, la República Dominicana esté así. Pero no generalicemos. Hay hay coroneles, incluso yo conozco uno. Son del sur, sí. Yo conozco un Son coronel. del sur. Son del sur. Sí. Que mire, ese hombre, no voy a mencionar su nombre, aunque debiera, porque es para echarle flores. Ese hombre no cae en cosas malas, ni lo que andan con él. Ese hombre es un hombre alineado. ¿Y Y está vivo? sí, Ah, conozco porque uno que es que hicieron- cuando, yo hice- cuando yo ven conozco esa gente uno- así tan bueno, Mira, los demás lo que lo quieren es liquidar. Yo Yo conozco uno, por eso, que le hicieron general ahora, que se llama García. Este hombre anda así. Tipo no abusa, loco. No hay que, abusa, hay no. que ver. Pero el pobre cuando viene a ver no ha pasado de una casita, de un Mira, carrito cayéndole señores, encima. hay porque gente- policías, allá mira, perdón, solamente mire, señores, hay ganan los policías delincuentes. que no se saben el manual de la policía. Tú le das un código Eso no es culpa de de la ellos. policía y Eso no es culpa de ellos. se lo saben. Eso Pero no- eso no es culpa de ellos. Hay un Exacto. Eso no es culpa de ellos. Exactamente. Hay un Entonces, ¿qué influencer. es lo que estamos formando? Estamos trayendo tigres, Delincuentes. delincuentes, a meterlo. a la Hacer más policía, delincuentes a- todavía. Mira, yo quiero darle el saludito. Hay gente en la capital que nos está mirando. Carolina Cancino segundo. Bueno, Carolina en Cancino segundo, en Santo yo iba a Domingo de- Este. Yo iba a decir, Un eso saludo, se un escucha saludo. como residencial. Carolina Es verdad, Cancino es verdad, segundo. es verdad, es verdad. Mira, yo le voy a decir a ustedes para que ustedes me digan. Yo quiero que ustedes me respondan estas preguntas que yo le voy a hacer. Hágala. La iglesia y la policía tienen el mismo problema. ¿Cuál de las iglesias? Cualquier No, no, iglesia. estamos No, no. generalizando. No, no, no. No, no. La pero- iglesia y la policía, esto es picante, no es para que se metan la lengua entre el culo, es para que respondan como gente que ustedes son Yo, grandes. yo creo ¿La que iglesia no. católica o la Cual- iglesia la- pentecostal? todas las iglesias. Todas Bueno, las iglesias. En Todas las parte, iglesias. Hay una- problemas en las iglesias. Sí. No, pero espérate, yo necesito que ustedes me hagan el símil de la iglesia y la policía y me digan el por qué. ¿Tú sabes por qué? Yo te lo digo. Te lo voy a decir. Lo hago. Ok, dime, que tengo una opinión bacana aquí. Mira. Que me manda César. Mira, Dale. según la Biblia, No me hable de Biblia. Yo necesito que usted bueno, me diga ahora según mismo. la Biblia, la iglesia se ha corrompido de tal manera que los evangelistas y pastores se están cobrando por ir a dar un servicio, un Abusando de la culto. policía, claro. Ahora tenemos los conciertos, la gente está en lo que son los conciertos cristianos y los evangelistas en salir a otros países a que le den... Ese no es el tema, Isa, ese no es el tema. Mira, por ejemplo. Ese no es el tema. Espérate, dale, dame Mira, ver. por ejemplo, Dame ver, Max, dame ver. Para mí que sí, tienen el mismo problema. En la iglesia hay corrupción tanto como en la policía. Ok. Es decir, que le ¿Qué más? atacan el Te falta bolsillo. uno. Te falta de uno. lavado, incluso de lavado. porque Exactamente. yo sé de pastores que lavaron dinero Pero que- al narcotráfico. Pero que allá hubo un caso, ¿no? de lo primero, de los casos nombrados de allá, Claro, fue la pastora. la pastora. Sí. La pastora. Incluso aquí en Estados Unidos, hubo un pastor que el comediante Drusky le hizo un sketch usando la misma ropa, todo, de lo que, y lo que él pedía a la iglesia. Ese bárbaro pidió que él iba a hacer una vaina en Zimbabue, Ujú. 2 millones de dólares. Wow. En 35 minutos, los feligreses le buscaron los 2 millones. Oh, mi Sí. Dios. Le buscaron 2 millones. Sí, porque Y tal vez tú crees que ese tipo hizo eso. Wow. es que hay, 2 Rolls Royce se compró. hay iglesias, Normal. hay iglesias que tienen
que la mayoría de sus ovejas son grandes empresarios. Como ustedes no No saben le qué nada. decirme, yo le voy a Y el decir, mira, diezmo, y el diezmo. mira, no, eso no viene por ahí, mira. Yo te voy a decir Yo cuál sé es el que no problema. viene por ahí, Mira. pero hay muchos que desde que tú llegas, tú no tienes un día en la iglesia y lo primero que te empiezan a hablar es del diezmo. Mira, Y eso yo Y entiendo la que Biblia sí, dice que da por gracia lo que por gracia has recibido. Y si Exacto. tú La recibiste por palabra gracia, es- esa Claro. y misma si palabra tú te va a recibiste un tablazo, por gracia de tablazo de él también, mira. devuelve El tablazo. En problema, el nombre de Jesús lo dice devuelvo. César, el problema es que ya la sociedad no está educando hombres y mujeres que tengan criterios propios y que sean líderes. Están formando policías para que sean sumisos y no revolucionarios. Ese no es el fin de la policía, César. Pero si no tenemos revolucionarios, ¿cómo se va a enfrentar lo que está mal? Lo primero es, mira, ¿Qué tú haces para allá sentado en tu casa? Es Mira. lo primero. ok, hay una cosa. ¿En qué se parecen, por ejemplo? Ahora mismo, los pastores de la iglesia, lo que dicen, eso es. Y si Kenito dice sí, ay sí, eso sí. Y si Kenito dice no, ay no, eso no, eso es de los focos. Y le tienen un miedo a la gente de la iglesia. Yo no entiendo qué Ninguna mierda es. persona puede refutar nada de lo que dice el pastor y eso mismo es el símil que yo quiero que ustedes entiendan de la policía, Sí, refiriéndome a eso lo que dice César. Si el jefe dice una palabra, ningún subalterno puede refutarlo, puede llevarle a la contraria, ni siquiera una opinión puede darle. Perdóname, Eso mismo está Vélez. pasando en la iglesia, hermano. Perdóname, Vélez, ¿El pero qué? no es igual. Incluso. Es lo mismo, No, maestro, no, porque no. yo te voy a decir una No, vaina esos, aquí. Ey, esos son los peleles. Yo he estado- usted desbarató una iglesia. yo he estado en lugares, en mi caso. Pero que no yo es tuve cosa lugares personal suya. Eso es personal suyo. La generalidad me dice a mí que que hasta nadie se le está. destruyó la iglesia. Porque Sí, me desbarató dañaban una una cosa, iglesia. yo le iba con la Biblia. Yo no, es que aquí dice esto. Desbarató una iglesia. Y la iglesia hasta se desbarató. Porque usted iba bien, ¿verdad? Está igual. Exacto. No me diga entonces Exacto. que Isaac está como, Porque usted es el pastor. Yo pienso que. No me hable de que usted piense. Isaac, pensar, usted tiene ¿usted que la ser desbarató o a usted lo votaron de la A mí iglesia? me votaron. Porque terminó- padre de un amigo mío lo votaron también porque se había casado como 10 veces. ¿Cómo así? Terminó la iglesia desbaratándose. Y al final, los que hacíamos el estudio bíblico juntos y los hermanos terminaron llamándome y dándome topecitos por ahí y me decían, Isaac, tú tenías razón. Exacto. Entonces, Pachuco, dime. Porque es que la Biblia. No, hay iglesias que hoy en día la están usando para su conveniencia, Claro. para hacerse rico, Sí. Pero la a Biblia costilla de la No, fe. y para abusar No, de las personas como- a costilla de la No, fe. como nosotros, los seres humanos, tenemos mucha fe y confiamos mucho en Dios, se han recotado de ahí. Y ahí tienen jipeta, apartamentos de lujo, tienen de todo. Sin embargo, los hermanos están en los zapatos rotos y no le ayudan. Mateo 24. ¿Viste? Se- Maldito el hombre que confía Mateo en otro. 24. Mira. Y abusando de vendrán la palabra muchos de Dios, en mi nombre falso- diciendo, falso profeta, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, pero vienen falsos maestros. falso profeta. Y aún más adelante dice, si vinieres, si aún bajare un ángel del cielo y dijera y predicara un evangelio contrario a este, llámele anatema. Mira, Y hay muchos falsos maestros predicando doctrina de qué? De demonio, como dice la Biblia, que vendrán muchos falsos maestros y predicarán doctrina de demonios. Falso profeta. Yo quiero traer un pastor aquí también para nosotros, para que nos exorcice primero y después para preguntarle. Sí. ¿Oíste? Maldito el hombre que Sería confía en sería otro bueno que hombre. traigamos un pastor. Sí. Pero sí, hay que hacerlo. Mira, Pero que sea un pastor de verdad, que no sea de esos que se están beneficiando y que uno lo, No, uno no, lo, porque- lo no, siga porque no primero, importa, porque que lo es que no, cuestionamos es por la que Biblia. lo grande de caso es que no vaya a ser que usted traiga un pastor aquí, que ahorita tenga ese pastor un récord de qué sé yo, cuántas mujeres que le ha pasado por la lisa y cuando viene a Pero haber hecho en estos muchísimas días- cosas que no se deben de En hacer estos días, con muchos niños, en estos- que eso son cosas que no se hablan. Pero lamentablemente yo vi un pastor lo que hizo en República Dominicana, en Santo Domingo, que ustedes saben lo que cometió con unos niños, pero- que no hay para qué decirlo y hasta lo enfermó. Pero son muchos. Entonces, Pero por en eso, estos días- por Son eso muchos los mismo, casos. miren esto. Son muchos los casos. en Y los muchísimas y los cosas. curas. mira. No. Mira, allá voy. Oye, allá voy. es más, yo me atrevo a decir que los pastores en muchas ocasiones también son parecidos a los políticos, que andan robando debajo de un traje. Miren, Sí, yo no pero sé no si se pueden ustedes. generalizar. No se puede generalizar, porque generalizar. hay No, por eso pastores digo, hay que son hombres muchos. de Dios Por Vamos eso a hacer digo, re- hay muchos. que han mire, cumplido con su mire, por llamado. ejemplo, Y vamos a otros hacer son reset de Michael enganchados Max. para- Cierro Al- set de Michael Max. A los que les gustan documentales y cosas así. Yo no sé si ustedes saben quién es Derren Brown. Sí.
El tipo es una bestia haciendo documental. Él hizo un documental, le buscó un profesor de matemáticas. Hizo un documental dándole las técnicas y todo lo que hace un pastor para, o sea, para que la gente le crea. Y lo llevó a Texas. Y el tipo fue, o sea, iglesia por iglesia, ¿sabes? Instruyéndolo, diciéndole Eso fue una serie, ¿verdad? un documental, se llama Miracle for Sales. Milagros, Miracle for Sales. Se olvidó el español, mira. Exacto, no, entonces la vaina es que el tipo le crea una vaina en la mente a la gente diciéndole que el tipo sí hace milagros, que el tipo es duro. Pues llega un momento, para no darle mucho spoiler, para que lo busque, está en YouTube, es gratis, lo pueden buscar gratis. El tipo va, de tantas cosas que hace, le llevan a una señora que de verdad estaba enferma, una señora. Y le hizo de que una vaina, pero el tipo le decía, mira, tú tienes que decir esto, tienes que así, 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 así. El tipo hizo en 25 días, eso fue en el 1998, el tipo hizo en 25 días como $45,000, que la gente le llevaba dinero. El tipo lo que decía, él tenía un apuntador y él decía lo que le decían, tú vas a decir esto, ahora tócala por aquí, dile esto. Y a una gente que no podía supuestamente caminar, le sobó los pies y la vaina, y la gente se lo creía. Al final, hicieron en Texas, hicieron en un lugar de convenciones, porque el tipo se hizo famoso, pero nadie sabía que eso era un experimento social. Déjame terminar. Al final, sale Derren Brown con el tipo, ya la gente se sabía, coño, este pana, porque está ahí, un tipo que hace película y vaina ahí. Y él le dijo, él no es sacerdote, él no es pastor, simplemente un profesor de matemáticas, y todos ustedes yo lo cogí de pendejo. Por eso Literal, pero- así. Se volvieron a Antes, enfermar lo que antes- estaban sanos. antes de terminar con el tema, quiero opinar algo de un comentario que pusieron. Mi amor, la iglesia no es Dios. no salva a nadie. La iglesia es una cosa y Dios es otra. Hay iglesias que Dios no entra porque no le permite que entre. ¿Sabía eso? Y la salvación Por individual, esa, por le voy a decir esa, algo. por esa misma razón yo dije, ay, no dije todo. Óyeme. Por eso yo digo a todo el ser humano que me está escuchando y que me va a ver, gracias papá Dios por aquí. Si usted va a hacer obra, haga obra social, que la calle, cualquier gente que usted vea. Óyeme, no se lleve de que de iglesia, que es iglesia. Los que están haciendo ricos a costilla suyo, su sacrificio, su trabajo, su esfuerzo. ¿Entendió? Usted está en su casa ahora, ora de corazón y Dios donde quiera lo que escucha usted. Esa iglesia hoy en día, lo que están es haciéndose ricos con su dinero que usted trabaja sudadamente. Mira, vamos a meter otro tema, porque a mí me gustaría que ese tema lo toquemos más ampliamente, que tomemos la mitad de un programa para ese solo tema, porque es muy importante. Está bien, vamos a Y cambiar. vamos a traer también un pastor y nosotros lo vamos a fungir como un rebaño. Vamos a fungir como gente inteligente, como gente que cuestiona, como gente que quiere un cambio y quiere saber la opinión y el criterio de ese pastor y o de esa Por persona ahí yo religiosa. vi una pastora y que eres pastor y cuando me topé con una chata. Porque También soy mira, chatica. te digo la verdad, hay más pastores buenos que Qué pastores malos. Sí, hay pastores Lo que buenos. pasa es que los malos hacen unas cosas malas y hacen tanto ruido que se hace similitud como a un bosque que crece. No hay pastores buenos. Que más ruido hace un árbol que cae que 100 que crece en la misma sabana, ¿me entiendes? Claro. Entonces, de eso se trata la vaina. Hay pastores buenos. Voy a decirte esta cosa. Ustedes saben de un fenómeno muy especial que se da en la naturaleza y que mucha gente lo coge como que el mundo se va a acabar, como que eso es una profecía, la lluvia roja. La lluvia roja, ¿usted sabe de ese fenómeno? ¿Han oído hablar? Yo escuché fue de Eso- ¿El mundo se va a acabar? No, ese fenómeno es el polvo de Sahara mezclado con lluvia. ¿Cómo se da ese fenómeno? Lo que pasa es que la arena del Sahara, no todo es parte del Sahara. Hay como un pigmento que tiene esa arena, Ujú. que cuando se mezcla con agua, por eso es lluvia roja. Ok, te lo voy a explicar. Explícalo mejor. Te lo voy a explicar, mira. En el desierto del Sahara, Yo ya ¿verdad? entiendo por qué creen Giuseppe. El pobre Giuseppe. Hombre, yo sé, es que son primos, ustedes no lo saben, pero de verdad son primos. Sí, Es pero- igualito, los dos parecen dos puros pájaros. Pero ok, mira, Y huevero. y huevero. El cartón, el cartón. El cartón. Mira, mira cuál es el fenómeno tan bonito que se da en la naturaleza y que mucha gente puede decir, ¿cómo se puede dar algo? ¿Cómo puede llegar hasta América
algo que está tan lejos en el desierto de Sahara, miles de kilómetros, tan lejos, en un continente que está tan alejado de nosotros, que ese polvo atraviesa otro continente, atraviesa una masa de mar y llega hacia nosotros. ¿Cómo se da el fenómeno? De la siguiente manera. ¿Cómo se llama? En el desierto se dan las tormentas de arena, ¿verdad? Ujú. Esos vientos arrastran esa arena especialmente pigmentada con El sedimento, con esa particularidad del desierto de Sahara. Ese mismo viento sube la arena hasta 1000 y 1500 metros de altura. ¿Qué pasa? Las corrientes de aire arrastran esa arena que está, ¿verdad?, en la atmósfera, la arrastran hacia acá, aquí se ligan con la lluvia y por eso se produce la lluvia roja. Ese es el fenómeno muy especial que se da con Y la gente lo asocia con que el mundo se va a acabar. el que el mundo se va a acabar. Para No, que tú yo tengas una te- idea de lo yo mío. te digo a Bueno, ti. si no se acaba Es cuando como- es nosotros como- estamos en rojo, no es se va a como- acabar nunca. Es como si nosotros fuéramos perdóname. reptilianos también ahora mismo. Ey, esa vaina de los reptilianos. Porque mira, Oye, nosotros A mí me somos gustaría ser un reptiliano, yo te voy a decir por qué. Nosotros A mí somos una también. No, porque pajarita tú sabes que hay Ahora los tú fueras un monarcas. reptiliano feo con barriga porque parece un saltacocote. De lo mío, te digo algo, yo en un mes bajo la barriga, pero los cabellos tuyos no crecen más nunca. No me importa. ¿Cómo que no? óyeme, Si se yo- alza. Yo puedo, Y si yo se puedo alza. comprar una peluca. ¿Qué peluca del diablo? Yo puedo Mira, comprar una Yo te peluca. apuesto que en la mira de raja lo tiene mío. pelo. Mira de lo mío. Eso le puede poner Mira, No, yo no quiero pasar dolor de que con injerto. Yo compro una peluca y la pego y ya. esa peluca coge un bajo de lo mío. No me importa. Pero yo la un lavo. bajo. Mira, Yo la lavo. para tú tener cabello y que te crezca, para que los peluqueros tuyos puedan comer de ti, No tú van a tienes com- que invertir más de $10,000. No van Yo a al comer. contrario, mejor ahorro cuarto. Yo estoy mejor que tú. No importa, pero tiene barriga. Yo estoy mejor que tú. Se te hace No, no, es una inversión que Se tiene te ahí, hace una muchachos. lista. Una inversión. Eso no es barriga. Eso es Pero él una también tiene una herramienta. ¿Qué inversión. pasa con la En barriga? Chile. ¿Qué pasa? Esto es mi barriguito, soy sexy. Tú ves, Pero díselo ahí tú. tú ves, alante de la jocao. No se puede mencionar Esto eso. es mi barriguita, esto es mi Pues bien, barriguita. los reptilianos. Pero que, espérate, ahí mismo de los reptilianos, es que va a parecer entonces un saltacocote. No, de lo mío. Si No, tú te das pero cuenta, el saltacocote eres tú porque tú eres largo y flaco y calvo. Pero que. Conmigo Esa no. brilla, Mira, brilla. mira, señor Bo, si lo mata empata. Está bien, está bien, está bien. Si lo mata empata. Quédate muerto mejor. No, espera. Lo voy a dejar tranquilo. Está Tú bien. sabes, no, que no tiene. No, un Mira, saltacocote. te voy a decir. El pobre Giuseppe. Ah, sí, sí, ya lo arreglaste. El primo. Ya lo arreglaste. Mira, el primo, el Que primo. son igualitos los dos. Mira, ¿tú sabes por qué me gustaría ser un reptiliano? ¿Qué le pasa a un reptil cuando tú le cortas la colita o una extremidad? Bueno, lo primero es que la colita se queda tomar. Pero- Pero, Que crece de nuevo. Queda mucho. Crece de... ¡Ah! Ya. O sea que tú te vas a mochar el bim bim para que te crezca. ¿para qué crezca más grande? ¿Me entiendes? Móchatelo para que crezca. Sí, No, sí. móchatelo, ¿ves? Si no Pero- fuera reptiliano. Pero bueno, No, pero tú no sabes si tú lo eres. Te lo mocha y te bota. Confírmalo. Mírame los ojos. Confirma. Mírame los ojos. No, pero confírmalo. Yo no te puedo mirar los ojos a ti porque estoy viendo una capa Un demasiado grande. planeta. bueno, pero vamos a Oye, explicar qué y son lo los grande del reptilianos. caso es que la careta empieza, pero no termina. No Entonces, a mí me gustaría ser reptiliano. Porque según los Pero conspiranoicos, vamos a explicar. toditos son millonarios. Vamos a Explica a los explicar reptilianos. Más o menos, según Eso la no- eso inteligencia no- eso artificial, no existe, dice. Eso es mentira. Los reptilianos son supuestos seres humanoides con rasgos de reptil que tienen la capacidad de cambiar de forma de lucir como seres humanos. Se dicen que lo que ocupan estos puestos son líderes políticos, líderes mundiales, monarcas y figuras influyentes de la economía global. Digamos que dicen que Obama y su mujer son reptilianos, Y ahora. Will Smith es reptiliano, los hijos lo sabemos que son reptilianos, los hijos de él. Ajá. ¿Y Los cómo hijos tú de sabes? Will ¿Cómo Smith. tú lo confirmas? Bueno, eso es lo que dice, eso es lo que dice la teoría de Pero que conspiración. parece un salta para Exactamente. atrás. Estamos en teoría de conspiración. No, pero pero diablo, es feo porque el hijo No, de, no, porque el hijo de Will Smith como reptiliano es feíto. Sí, es ¿verdad? feíto, sí. no, lo que pasa es que él parece reptiliano. Ese fue el último retrojo que tiraron. Diablo, Esta gente cree en todo. pero él viene Ese siendo una muchachito no era él tan viene feo, siendo ¿qué una fue? él viene siendo Pero- una tortuga. Pero si usted se va y usted pone, por ejemplo, en YouTube, usted pone Obama es reptiliano y le van a salir sin números de videos de gestos que él hace, de por qué que casi siempre cuando está en público siempre anda con
con saco y cubierto, es porque cuando está en público no es Obama, sino que es ese reptiliano que está hablando. Mira, El reptiliano es supuestamente, según lo Un que, lo lagarto. que pude leer, no, un reptil. Ah. Lo que pude leer que son como del cuello para abajo, que por eso es que la mayoría de los líderes mundiales y los líderes políticos siempre están cubiertos completos para ¿Tú que no crees se que le es vea verdad? las ¿Tú crees que es escamas. verdad eso? Estamos en teoría de conspiración. Ahorita soy Vamos yo a conspirar. reptiliana. Mira, también yo quiero tengo poner, mi yo quiero cuarto. poner, Mira, Ahora, una Efectivo, pregunta mi antes, dinero. antes de tú poner eso. Pachuco, enfoca aquí. Pachuco, si tú fueras reptiliano, ¿qué tipo de reptil te No, pana, gustaría? no, pana, suéltame con eso. Claro. pero que él parece un cocodrilo. No, yo no soy un bebé. Claro que soy un bebé, yo hermoso como un cocodrilo. Ah, no, lo sabemos, lo sabemos. Lo sabemos, No lo tienes que ¿no? decir. Pero Mira, ¿qué tipo él de tiene una reptiliano te autoestima, gustaría ser? cónchale. ¿Eh? ¿Qué tipo de reptil te gustaría ser? A mí, no me gusta decir. Un ¿La gato. culebra? ¿Te atreves a decir un gato? El diablo. Un gato es un felino. No, pero mírenle la cara, señores. Mírenle la cara, ¿Y que se Pachuco. atreve a decir que es un gato? Mira. Y que mira, yo soy un gato. Mira, yo quiero poner esta nota de voz, pero no volvamos al tema, solamente ponerlo, ¿ok? Ok. Aquí por igual, pero de manera inversa. Porque allá el polvo se levanta con la brisa fuerte y provoca la lluvia de sangre. Más sin embargo, aquí la sangre Te vuelve tumba los polvos. Ande, diablo. Tienes razón. Tienes Yo razón. te dije que qué tú hacías en la casa. Mira, Señores, Ariel, préstale atención a tu gente ahí. mira, vamos a darle feedback porque yo voy a decir algo muy interesante acerca de los reptilianos y de dónde vienen todas esas teorías de conspiración. Y compartan. Sin conspirar. Mira, primero tú le vas a dar a suscribirte, porque es muy importante que te suscribas a este canal. Así nosotros continuamos expandiendo nuestra familia y haciendo que esta plataforma vaya creciendo de manera paulatina, pero es con tu apoyo. Luego comenta lo que tú quieras. Sé parte de la historia en la caja de comentarios. Vamos a responder algunas cositas que están muy interesantes ahí de los comentarios que han dejado algunos de nuestros espectadores, de los YouTubidentes. Luego le vas a dar a compartir, compártelo con el primo de la prima, de la hermana, de la amiga, de la tía y todas las personas que tú creas que nos puede brindar su apoyo también. Y después le vas a dar a la campanita para que esté pendiente y que te lleguen Venga, todas no nuestras revive. actualizaciones. Bling, bling. Actualizaciones. Entonces, mira, Ay, conchole, aquí nada más se menciona a Giuseppe y mira cómo tú vamos andas, a darle, tirando gritico. mira, dice, el que cree Roberto Núñez dice, el que cree en Dios sabe que no debe creer en personas, solo deben creer en la palabra de Dios. Dice Lisa, un saludo para Luisa Ibar 38. Bandera, fueguito. Manuel Sánchez dice, Pachuco, bendiciones y éxito. Cleopatra Castillo Cuevas dice, saludos Isaac. Isaac, saludos para ti, te manda Te Cleopatra. manda Cleopatra. Joan López, ¿tú qué opinas de esto? Caroline. Y dice Roberto Núñez, por personas criticando las iglesias, que hay menos personas buscando a Dios. Te pregunto, ¿tú vas a la iglesia? Si no, no puedes opinar. Continuamos. Pum. Dice, la salvación, continúa Roberto, la salvación es individual. No critiquen al que está buscando de Dios, solo traten de salvar el alma para que logren la vida eterna, que es individual. No decimos que no vayan a la iglesia, simplemente decimos que no permitan que los pastores se endiosen y que dicten su propio reglamento sin usted como feligrés cuestionar las acciones de ese pastor y compararla con las enseñanzas de Cristo que están en 4 evangelios, y si no es suficiente con los 4 evangelios, con los libros que escribió Pablo, Tesalonicense, Romano, Deuteronomio y primera carta y las cartas de Pablo, para no seguir mencionándote, ¿ok? Ok. Entonces, Está bueno. dice, sigue Roberto Núñez, eso lo hace el maligno para apartarle que quiere buscar de Dios. No es maligno que aparta. Es usted cuando le da Soto. prioridad a otra gente y no a Dios. Dice Eddie de los Santos, Team Pachuco, Ready Black, saludo para Isaac. Bueno, Eddie, ¿cómo estamos, Tivo? Continuamos, te voy a dar mi opinión acerca de los reptilianos. Un saludito también para la gente de Facebook que nos tienen en sintonía también. Síganos y compartan el live para que nos ayuden a crecer. Vamos a compartir este like. ¿Quién fue el primero que salió con esa cosidad de carretera? ¿Quién fue? Eso no es de ahora, Pachuco. Eso Eso es viejo. eso es viejo. Mira, Eso es más viejo que mira para atrás. eso
esas historias, esas teorías son muy viejas, pero se expandieron con la era digital. Cuando ya lo que tenían esa conspiración, esas teorías, se encontraron con la era digital, lo compartieron y muchas personas lo creyeron como bueno y válido y continuaron expandiendo esas teorías conspirativas. Hay muchas personas que son muy estudiadas, que tienen filosofía arriba, que han leído muchísimo, que te pueden defender con sus puntos y evidencias esas teorías, que pueden ser ciertas, pero yo tengo mi teoría particular a esas teorías y te la voy a exponer ahora mismo, Pachuco, y a todo el que nos está viendo. Dale, fluye. Para mí, Fluye. quien se refirió a los poderosos económicos, financieros, políticos y la élite, generalmente hablando, fue una gente pobre, Siempre un arrancado. un arrancado Un arrancado. que no tenía ni uno. Pero ¿y por qué le echan la culpa al arrancado? No pudo ser Te un voy a decir Tú por ves, qué. tú ves, delante del ahorcado. No se puede mencionar eso. Pero es que ustedes le echan la culpa. Mira, al pobre Giuseppe lo están Ande atacando. el diablo, pues. Al arrancado también lo están Te atacando. está pagando. Siempre. Te está pagando. Siempre que tiene hambre, que divarea. Oíste. Oíste, que come caviar y langota, no piensa más. Mira, Como que sabe mucho de eso. cambia la No, rasuradora sí. porque afeitaste el caco 16 veces con la misma. Ya te dejó una bolita ahí, ¿oíste? Sí, que cambia la rasuradora que sabemos que tú te olla. Mira una vaina. Yo con la gente comiendo marucha piensa bien. Tú estás loco. Está loco. Entonces, esa gente arrancado, con hambre y sin ni uno, fue el que dijo, esa gente que están ahí arriba con tanto cuarto, con tanto poder, no pueden ser humanos. Y vio un lagarto así, un cocodrilo. una Son vaina, reptiles, dijo, son reptiles. Diablo, son reptiles. Oye, Y ya, el hambre fue No, divertido. entonces, El entonces, hambre de los entonces, mismos. ya, entonces para que él, tengan una idea. él dice eso y ahí vienen los que creen en los Illuminati, entonces como que se juntan todos. Entonces, porque yo creo en eso. lamentablemente, yo tengo mi teoría en Yo eso puedo también. opinar que para mí que el ser humano tiene que creer en algo, es mínimo. Que se crean tanta mierda. Solamente. Bueno, la vaina es cuando que- se enchuchan, se vuelven locos y empiezan a pedir para ti. La vaina es que dentro de toda la teoría de conspiración que existe, es que, por ejemplo, muchas personas de mucho poder o de que están implicados en algún caso son reptilianos y no mueren. Terminan en la otra civilización, que también es una teoría de conspiración que existe, una civilización más allá de los humanos, que es en la Atlántida. Para mí yo creo que... ¿Tú crees también en esa vaina? ¿Tú crees también en la Antártida? Para mí yo ¿Tú creo... también crees en la Señores, Atlántida? señores, Oye, para mí yo creo... teoría de conspiración. Oye, Déjame Señores, escuchar yo me Pachuco. comí 2 empanadas antes de venir para acá para poder sostener esta vaina. Espérate. Yo me comí Para mí sancocho. Oye, yo mejor, creo- está mejor. Oye, para mí yo creo es que se notan tan ennotados. Y lo grande de casa. Que la, Mira, si nosotros pared somos tú así y no fumamos, tú escupe paciente. ¿Tú te imaginas nosotros? La vaina es que existe una civilización más allá de nosotros que está en el Sí, pero Antártida. atento a teoría conspirativa, tú como que crees mucho en esa vaina. ¿Tú has ido para allá? No he ido, pero hay personas que se han ido y han mostrado evidencia de lo que han visto y hay personas que han Lo que ido- ven es un muro de hielo. No, espérate, es que eso No existe muro de hielo. exacto, esa vaina no. O sea, hielo sí hay. ¿Y qué Hielo hiciste? sí ¿Qué hay. hiciste? Mira que es lo que dicen. Dicen los conspiranoicos Hay discoteca que metida en la Antártida no te dejan pasar para allá porque ya de ahí para abajo es un abismo. Un abismo. Un abismo. ¿Y por qué no cogieron por ahí lo que se fueron para llegar más rápido a la luna? Es verdad, nada más tienen que caerse ya. Y ya. Y ya. Ese abismo. ¿Entiendes? Entonces, mira, la gente, lo que conspiran mucho, que a veces llegamos, Habla disparate. conspiramos tanto que a veces hablamos disparate. Disparateamos full. Y Por ejemplo, mira, hoy yo estoy disparateando. hay Estoy diciendo, mira, yo me puse a leer de esa vaina hoy, de los reptilianos, de los Illuminati, de la Atlántida. Oye, yo estoy Mira. quedando, yo no estoy bien, Y ¿eh? está consciente de la No estoy mente. bien. Porque yo me puse a leer un reguero de cosas y yo te dije, yo lo único que me salió fue a mí nadie me va a volver loca. Lo último que yo leí de un chamaco que habla muy bien de eso, de la teoría de conspiración, es que Epstein no se murió.
No. Él está viviendo en la Atlántida con la Sí. otra Tú te civilización. imaginas. Sí, Ya. está bien, espera, ve a No, buscarlo, ve. vete voy a bailar de bo. No, mira, yo te voy a ser honesto y abro un paréntesis brevemente. Lo de Epstein, epistemio, como dice un pana que yo sigo de Argentina. Jeferino Epistemio. Yo creo que Jeferino tú Epistemio. lo has visto. Un ¿verdad? saludo a mi mamá que está viendo el podcast, está muerta de la risa. Ah, ok, ya tú sabes. Doña, un saludo. Vamos para allá, un morisoñando de Un esto que usted saludo a nos tu diga. mamá y a Ay, tu ay, mamá. A ella no hay que escucharla mucho. Morito, un poco. Ah, tú ves No ahí. hay es que me escucharla gusta, ahí es mucho. que me gustan. Es dura. Ey, entonces, mira, del carajo TV se llama ese canal, muy duro, ese tipo muy duro, muy duro. Mira, Ah, yo sé que. hay muchas... Somos 22 y subiendo para arriba. Claro que sí, a todo el mundo tiene que reportarse. Compartan el live, mi gente, para Mira, que en la casa, compartan. Familia mía, compártanlo. ¿me vas a Gente hablar? Barahona, compartan. ¿Me vas a hablar? Y somos 23. Fluye. Gracias. Mira, Compartan, mi gente, compartan. pero ya, ya. No le hable, Bueno, porque ya. no le hable, porque ese tipo Ya. está hoy que quiere poner una pared ahí Está para todo el necio, está mundo. necio. Es hoy. un Mira. radio. Hay mucha inconsistencia con Giuseppe. Jeferino Epistemio y también con ese tuyo, con el primo tuyo. Dímela lo que dijo Giuseppe, que quiere que la gente se joga en Dios. Dominicana. Ya lo pasa, lo pasa. La importancia de llegar temprano. ¿Tú ves? No puede llegar tarde a los Hoy sitios. no le toca pago. Cuando le digan a las al amigo 7, de llega a las Giuseppe. 7. Mira, entonces, hay mucha inconsistencia, pero de que está vivo. No. Yo creo que a Pachuco cuando le pintaron la barba también le pintaron el cerebro. Así no me lo trate Es que así. eso- Aunque sea verdad, la verdad no se dice Es así. que- Pero que Mira, no, yo creo que respirando- pasa es que él viene hablando de Giuseppe que sí es verdad. Tú Respirando también esa estás pu- con él. Y con este cacú también. Sí. ¿Tú apoyas a Giuseppe? DJ Romeito, activo con nosotros. A Gracias. Giuseppe, que haga 4 palos. Mira, Ah, tú ves. William Capellán, activo con... Así se habla, William. Mira una cosa que te voy a decir. De haberse... Mira, cerré el paréntesis, ya. Y te voy a agregar ahí mismo, si hubiesen hecho cualquier cosa en contra de Jeffrey, Ghislaine Maxwell también estuviera guindando Terry. Pero ok, Sí. mira. Una contradicción bastante fuerte. Ninguno me No, pero- cuestionaron, pero está bien. No, no, pero, no, déjame, no, pero déjame decirte, déjame seguir con la Antártida, mira. Entonces, la creencia que tienen es que, como dijo Pachuco ahorita, ¿por qué no se tiraron y llegaban de una vez ahí? O fue este loco el A la diablo. luna. Entonces, mira, la cuestión es que ahí hay acuerdos internacionales donde cada país que pertenece a ese acuerdo es un laboratorio científico. Sí, también escuché eso. Laboratorio científico y cada área donde está cada laboratorio está protegido. Por eso es que si usted como forastero, sin ningún tipo de permiso y sin ninguna comunicación con uno o varios de los países que están allí, usted no puede pasar. Entonces, la gente dice que no lo pueden dejar pasar y que porque hay una pared, porque esto, por lo otro. ¿Y por qué si la mayoría de esos países, porque dicen que casi todos los países están en conflicto, y por qué no arman un repertorio? Porque hay puntos que son neutros. Y nadie- No, Tienes por punto, ejemplo, toca. de la mejor explicación que yo pude entender es que Dale. lo que hay en la Antártida es como la Estación Espacial Internacional. Cada país tiene su lugar. En la Antártida, cada país tiene como, vamos a decir, como No, su tierra virgen. su solarcito. Sí, su Exactamente. Entonces, ¿qué virgen. pasa? De que ellos están en esa área, aunque digamos que en Norcorea y Estados Unidos estén en guerra, pero No en puede esa área no tocar. pasa nada porque en esa área está protegida Y por no- los líderes Y mundiales. nunca nadie ha grabado por ahí, nadie ha grabado. Sí, hubo un pana, Pero hasta hubo un un pana, cierto punto. hubo un pana que osó de aterrizar Ajá. ahí. Y cayeron presos. No, el pana la está viviendo feo. El pana era como Pachuco y ahora va como yo ya. A ver, tú tengo una idea. Sí, un tipo fuerte cogió Ah. una aeronave de... Pero tú estás fuerte, tú estás gordito. Está bien. una- sí, está con una gordito. nave. cogió una aeronave y aterrizó en la Atlántida. ¿Qué pasa? De que el tipo pudo salir. Pero ¿qué pasa? Que el error de él fue ir a donde el tipo que lo ve el mundo entero, que fue Joe Rogan.
Y el tipo dijo todo lo que vio y llevó evidencia, presentó video. ¿Qué pasa? Como a la semana la familia del tipo lo estaba buscando. El tipo desapareció. What? Sí. Lo allanan, esposan hasta El los jazos. tipo desapareció y la familia buscándolo y vaina. Resultó que estaba preso. ¿A dónde? Y ahora. Dios santo. Que ahí están presos los terroristas del 9/11. Para que tú Ujú. tengas una idea. Ahí Pero están yo no lo- me acuerdo, lo- pero que en esa misma teoría también hubo uno que grabó de que un supuesto gigante en Alaska, creo y el, que fue, y el y tipo, lo desaparecieron. el tipo está Oye. desaparecido hasta el sol de hoy. Sí, Ah, pues, vainas lo raras por ahí. desapare- Un canadiense fue. Hay cosas raras por ahí. Sí, Ah, sí, hubo claro. un canadiense que grabó, Oh. perdón, grabó una persona gigante de una montaña. Entonces el tipo quiso acercarse más. El tipo pudo grabar bien. Sí, grabó varias veces. ¿Qué pasa? De que él subió eso a Twitter. ¿Qué Y año? entonces, eso es reciente. No hace Ah, ni... pues, Lo del cosas gigante, raras por lo ahí. del Yo no gigante. creo en nada de No, lo no, que se espérate. publique actualmente. No, lo no, del pero- gigante. Sí. No, eso tiene años. Eso ni la inteligencia artificial existía cuando eso. No, lo del canadiense es reciente. Es como No, 6 eso años que tiene lo de años. canadiense. Manito, eso tiene años, llévate de mí. Bueno, la vaina es que el pana publicó eso y él recibió en su casa agentes del FBI, toda la vaina, y él puso eso. Ah, mira, me están persiguiendo, vainas yo raras. ¿qué Hay vainas está raras. pasando? Pero le No dejó una entiendo. botija a la Hay va- familia. hay porque vainas era raras. duro. La vaina es que un día él se levanta y no funciona ni su internet, ni su teléfono, nada en su casa funciona. Nada. Y una cámara de una casa del frente es que ven cuando entran agentes encapuchados, lo sacan y se lo llevan. Y dichoso Ah, Y de- que encontraron lo una allana- cámara. Y de porque su cuando casa vine a ver- se llevaron todo lo que era electrónico, computadora, televisores, celulares, todo se llevaron y el pana hasta el sol de hoy no aparece. Lo Pero la allanan, familia esposan están hasta ahí, los ¿verdad? vasos. La familia me imagino que Bueno, están. hay una hermana de él que ha Hay hecho vainas raras. lo imposible, pero ella dice que ella no quiere hablar porque también le puede pasar lo mismo, pero el No, pana que no se aparece. quede calla esa loca porque ahí sí Que es no duro, hable, le mano. pongo Pues maqueteo. yo te voy a conectar todo lo de los reptilianos y te voy a No, pero conectar ahí eso. mismo, Al gobierno no le conviene esa vaina, entonces no Deja- sería el deja- gobierno que deja está poner actuando. huevo a que diga Dame algo aquí. otro huevo tuyo, vamos a ver de qué color lo pintamos. no es de Giuseppe, espérate. Dale. Que en ese mismo tenor ahí, en los Apalaches, aquí, supuestamente salen vainas raras sí mismo y mucha gente lo han grabado. Ahora, yo no creo en esa vaina, pero tampoco quiero probar. Ah, ¿tú sabes lo que le pasó al pana que aterrizó en la Antártida? Le pasó como ahora mismo, como le pasó a Otto Warmbier, que fue el americano que maldito loco en Norcorea grabó en un piso de un hotel. Así mismo la está pasando el tipo. El tipo está en Sí, una pero ese- cama, ese postrado, con los ojos abiertos que está. El Oh. que aterrizó en la Antártida, con los ojos abiertos que está, no habla, no come. Ah, pero pues por no, tubo pues que no está como tú Ah, por entonces. inyectar- No, porque cuando él llegó en la entrevista con Joe Lo Rogan, dejan paralítico. se ve que es un tipo, tú sabes, alto y fuerte. Sí. ¿Qué pasa? De que alguien filtró una foto de él después de él en una cama postrado. O sea, Ay, está Dios flaco. padre. Lo dejaron en vegetal. Sí, lo vegetal. dejaron vegetal. Como, Ay, como padre. dejó Norcorea a No Otto miren Warmbier. tanto, mi gente. no miren Gerson tanto, Severino, no miren Gerson tanto. Severino, activo con nosotros. Gracias, Gerson. no me- Seguimos. Denle like, compartan, tanto, mi compartan gente. el en vivo en YouTube, que está buena la vaina. Pero mire, ¿qué tú opinas de ese viajecito que se dieron a la luna? ¿Eso es verdad o es Ahora, mentira? ese estudio que usan esa gente para grabar esa vaina está bacano, loco. ¿Cómo Ah, porque estudio? ¿cómo ¿Cómo estudio? estudio? ¿Cómo estudio? Max, ¿cómo estudio? ¿Qué? O sea, que ellos no Huevo. fueron. Señores, Ey, un ¿En qué- informático. ¿en qué año fue que fueron a la luna? 69. Y, uno- ¿Verdad? y, a- y ¿Cuándo ahora no fue? pueden ir. ¿Eh? Y ahora no pueden ir a aterrizar allá bacanamente. ¿Cómo lo hicieron? Mejor. Entonces, ¿por qué ellos van a ir a darle la vuelta? Te lo explico. ¿Quieres que te lo explique, de Porque verdad? supuestamente el A mí no me Artemis 3, gusta- a mí el no me Artemis gusta- 3 es el que va a aterrizar allá, el que va a alunizar. Alunizar. Entonces, ¿por qué no hicieron eso ahora? Te voy a decir. ¿Quieres que te lo explique? A mí no me gusta verme como un nerd. Porque a la misma No, suegra mía no. me dice, usted lo sabe todo. No, no, No me explica. gusta. No, Nada más te faltan los atención. lentecitos. No, ya, pronto. Ah. Acuérdate que él no es Homo sapiens, es lo que es el lagartijo, ¿eh? Explícame la vaina, Nigerian, explícame la vaina. Nigerian. Otro huevo, pero no quisimos darte duro. Mira. Yo voy a traer una vaina que haga putum, tss. Lo voy a traer. Verdad. Mira, No, pero hablando un te poquito voy a más decir serio, por qué. hablando un poquito más serio, dale. eh,
hay mucha gente que dice que sí, ellos están allá, que no están allá. Salió una vaina del muñequito que se veía que había una pantalla azul atrás que se reflejó los códigos que utilizan para cuando tú pones una pantalla detrás y salió eso. Y después O sea que salió el OBS también ahí. no tan así, sino que hay muchas cosas que hay mucha gente ahora que no creen que esa gente están allá. Ya ellos vienen, bueno, entonces- mañana que vienen. Mañana mañana llega. que vienen. Y entonces tanta M, disculpen la palabra, bueno, cuando yo estoy de Macria lo tiro, que ellos están hablando que para el aterrizaje, que tiene que ser de una manera, que no puede ser ni plano. Que Ellos no puede ser aterrizan, ni- ellos ni- acuatizan. ni- Hay cosas no, raras. pero pa. según caen en el ellos, agua. que se puede incendiar la nave, que se puede explotar, que tienen que buscar ambulancia, Sí, que lo claro. van a sacar por un búnker, que le van a hacer todos los análisis, que ya de hecho están probando los trajes porque como ellos no sienten el peso de su cuerpo y que cuando regresen a la tierra, que supuestamente ellos quieren evitar de que tengan un mareo y Es que 11,000 O sea que en el de números, 69, o sea eso que en el es mentira. 69 tenían mejor tecnología que la que tienen hoy. No, Bueno, tranquilo. Hablen. entonces, Yo termino. Supuesta, Ajá. el inicio del Artemis 3, que es que va a lunizar en el 2030. Ujú. ¿El proyecto qué? Blue Beans. Ok, sí, ya sabemos más o menos. Bueno, cómo es. Pero sigan. Cuando esa gente viene, lo que tienen más tiempo en la estación espacial internacional, Ajá. los huesos de ellos cambian con el Sí. tiempo. Por eso es que cuando vienen, ellos tienen que pasar por un tratamiento. Los huesos, el cuerpo, todo, Exacto. todo completo, Pero- los órganos, todo. Pero con estos 4 panas que andan para allá, y qué raro que llevaron un negrito, pero eso es otro tema. El Power Para que Ranger no tiene digan, faltar. para que no, No. mira, para que no digan que son racistas. Es la Racista. cuota, esa es la cuota. esa es Para la que no cuota. digan, para que no Y digan. fue el que- único lo- que habló de Cristo. Y lo buscaron con nombre latino, Víctor. Ya tú sabes. Ahí tiene la cuota, negro y latino. Ven acá, una pregunta ahí mismo. Ujú. Y la tipa Cosa que rara. llevaron, y si le dan y vaina, ¿cómo va a ser? No pueden porque en el aire entonces tú te imaginas Tú ves, flotando, Dios que libre, uno Padre quiere amado. venir un día serio, pero ¿cómo? No se puede. Pero una En pregunta. el aire flotando. Ay, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. La, Pero que la tierra hueca no yo existe. creo que no puede porque entonces el amigo del hombre va a andar flotando también. Mira, ¿Tú ok. te imaginas de que, wow, Que no pueden utilizar el inodoro wow? ellos. ¿Tú supiste esa? Hubo un problema. Hubo un problema. Hubo los problemas, par de días Y de problemas. entonces- No pueden utilizar el inodoro, pero son... Porque va a Diablo, salir me vi también a hacerse partido ahí, fecal. ¿viste? La- ¿Viste? no, es ¿Viste que ese corte? la alimentación que utilizan esos astronautas, yo me imagino que ellos son demasiado inteligentes para saber qué comer Que no y pueden no tirarse comer. un gas ahí adentro porque ninguno Exacto. pueden salir. Mira, y aquí están pidiendo que a Pachuco que dé un análisis de eso. Pachuco. Mira, llegando con mi hora ahí. El negro, es por si acaso, hay que sacrificar uno. Yo lo pensé. Yo lo iba a decir. Mira. Mira, eso me Mira, recuerda para que ustedes vean si yo estoy serio. Yo lo iba a decir y no lo Y dije. no lo dijiste. Sí. Mira, Pachuco, yo creo que Pachuco diga. el hijo mío Ajá. fue a una fiesta luna? allá en, Ah, El DH. en ¿A la luna Cienfuegos. fue Mira, contigo? hablador. ¿A la luna? Hablador. Fue a una fiesta allá en Cienfuegos y estaban en la sillita ahí. Y se llama un repeperro, como dicen allá. Y cuando se llama esa, sale corriendo y dejó a mi mamá botar y a todo el mundo botado. Y dice, mami, espérame. Dice, no, mamá, yo me voy adelante porque en la película los negros se van primero y yo soy prieto. Claro. Entonces, ese está preparado para vivir su vida. Adelante, Pachuco. Queremos una- Entonces, Un análisis desde el Génesis. No. Hasta el apocalipsis. Hasta el apocalipsis. yo lo que digo algo, pana. Ay. Ahí arriba no se puede hacer nada. No, pero oye, ¿usted cree que ellos están allá en la luna? No, Lo son que- mentiras, son mentiras. Lo que ellos van a hacer un análisis de los cráteres de la luna y todo eso. Esa gente da una vuelta por Cotuí, hacen un mediante que luna. O sea que ellos fueron para No, República loco. Dominicana. Sí, fue. Eso está loco, pa. Que uno La de los, mayoría de películas de la filman no, allá, ¿viste? uno de los astronautas que está en la Estación Espacial Internacional, es loco con República Dominicana, un ruso. ¿Y tú crees que él está allá también? Eso sí yo lo creo. ¿Qué? Para que tú veas, eso sí. yo Pero lo entonces creo. si pueden ir allá
van a llegar a la luna. Mi amor, pero la Estación Espacial Internacional está muy lejos de la ¿Tú no luna. viste? ¿Tú no viste que la nave diga Está muy lejos tú no de la viste- luna. ¿Tú no viste que la nave diga que despegó? Ajá. Y graban por atrás. Cuatro sillitas que se leen por atrás escondidas. Sin No, lo que la pasa, tú ves, mandaron vacía. tú ves, ahí, me voy a salir del personaje. Porque yo era el que iba a llevar la contraria. No, esas 4 catapultas que bajaron ahí Ajá. son las catapultas de emergencia. Ajá. Por si se incendia la cabina donde ellos están, Ajá. ellos tienen un escape. Acuérdate que ellos están En la punta de la ¿Y qué punta. te de la hace ellos punta. pensar a ti que ellos no se ellos escaparon están, ahí? ellos están, claro, no, quieto. se veía vacía. ¿Vacía? Incluso las catapultas tenían cámara y de momento pusieron la cámara dentro de la catapulta. Ujú. Estaban vacías. Porque eso, Ah, pues entonces, si es- fueron, ellos- según tú, si fueron entonces. Entonces yo no lo entiendo porque tú te estás... lo que Pues pasa, te es, contradicieron. lo que pasa es que no puedo esconderme. Yo creo sí que ellos fueron. No, vive Yo Y no. ellos están haciendo, y lo que ellos están haciendo, ¿cómo? yo no sé. Claro, te lo digo. Supuestamente- Te lo digo. Bueno, los rusos creo que han ido 2 No, veces mira, sí, los rusos, los chinos. y, pero han, y han confirmado que han ido y han visto la Mira, bandera de Estados Unidos. te ¿Ya voy, lo a- han te visto? voy- te voy a decir una ¿Por cosa, qué no mira. tiran foto y video? No hacen video. Sí. Eso Lo está tienen, todo, lo mira. tienen. Déjame decirte, mira. Del 69 al 72 se fue 4 veces a la luna. Estados Unidos fue. Voy a hacer una breve historia para que ustedes, mis niños, Y han vayan traído piedra a la luna para abajo. han traído Sí, de todo. sí. ¿Tú sabes por qué? Te voy a decir por Pero qué. en el Museo de Ciencia aquí hay. ¿Por En qué? el Museo de piedra. Ciencia Mira, aquí, y de Marte Te también. voy a decir por qué nosotros vamos a ir a la luna y a qué corresponde eso. ¿Por qué vamos para allá? Mira, te voy a decir. Porque vamos para allá, dice él. Mira, la historia, te voy a hacer una brevísima historia de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿verdad? En 1957, la Unión Soviética mandó el satélite Sputnik al espacio. Antes que todo, yo quiero saber algo. ¿Qué? ¿Tú te bebiste para de trago? No, ¿por qué? Ya tú eres hasta filósofo, tú Deja eres que todo. deja que fluya. astronauta, Mira. tú eres Deja de que todo aquí. fluya. 1957, el satélite Sputnik. Ese mismo año, 1957, se mandó la perrita Laika, el primer viaje fue de tripulado. mono, no fue de No, mono. no fue un mono, No, fue una fue perrita. Se murió llamó- porque se perdió. Pero se fue, no, eso está para allá, esto para allá. Salió en la película número 3 de Guardianes de la Que Galaxia. mandaron Ahí está. la pobre perrita. ¿Y qué culpa tiene la perrita? Era de para eso? ver que lo que. Pero va. Eran guinea pigs. Ya, Exactamente. entonces, oye, entonces, aquí Son mandaron asesinos. la pobre perrita. no, pero eso fue en aquí- Rusia, Ah, bueno, en Unión Rusia. Soviética. Pero no importa, entonces yo me imagino que en Rusia también di que protegen los animales. Ah, eso son Eran otros tiempos. eran y, otros acuérdate, tiempos. Era un guinea ok. pigs. A ellos para mandar para Iván Morel conejillo de India. reportándose. Iván Morel reportándose. Mira, entonces, Y entonces, en el 61, el primer viaje tripulado al espacio de ida y vuelta fue Yuri Gagarin. En Rusia también, Pero Unión la pregunta Soviética. del ¿El qué? millón es, ¿por qué si en el 69 bajaron y pusieron una bandera? ¿Y Ajá. por qué la tecnología de ahora no da para bajar y ponernos una bandera? Sea tan- Porque Hermano, el proyecto es para el 2030. Mira, el proyecto es para el 2030 y no se tiene la misma, ¿qué te digo? No es el mismo interés que se tenía en el 69, porque en el 69 era una guerra tecnológica. A ver quién llega primero, de tú o yo, empezando tú primero. Y el financiamiento que lleva eso Va no es pequeño. 90.000 millones de dólares. Ahora yo voy- ¿El qué? ahora yo voy a lo que yo quiero que ustedes me escuchen y me Dale, entiendan. dale, ¿Cuál es el beneficio de ir a la luna? te lo digo, Dímelo. permítanme. ¿Para qué se gasta tanto dinero para la luna? No hay agua. No, sí, no hay nada. Sí, No hay agua. pero que no, espérate, no vamos, mira, no vamos a entrar en teoría conspirativa, porque la economía es la economía y no entra en conspiración. Vamos a la luna, porque la luna tiene agua congelada. Agua. La agua congelada en sus polos, porque también tiene polos, tiene muchos minerales, tiene tierras raras y nosotros hay muchos elementos que estamos utilizando para procesadores y microchips que son finitos, o sea, se acaban. Entonces, en la luna están por demás. ¿Qué pasa con eso? Vamos a explorar porque recuerden que también nosotros queremos irnos por delante a los países que ya hicieron cosas que este país no ha hecho. Porque, por ejemplo, 2013-2014, uno de esos 2 años, si no bien recuerdo, China mandó una misión Ajá. a el lado oscuro de la luna. Diablo, por tigre supuestamente inteligente. ¿Entiendes? Sigue. El lado oscuro de la luna.
pero Estados Unidos va a mandar tripulación. Mira, entonces, como se van a iniciar los viajes espaciales también para conquistar otros planetas en ¿Tú primera compraste pasaje instancia ya? de Marte, entonces, mira, la superficie de la Luna tiene 6 veces menos atmósfera, menos vaina que nosotros. Oxígeno. No, oxígeno no, vaina, lo que jala uno, la gravedad. Yo soy inteligente. 6 veces menos gravedad que la ¡Ay, Tierra. coño! ¡Ay, Entonces, coño! si nosotros estamos en la Luna, vamos a utilizar, Equivóquese conmigo. no vamos a utilizar mucho combustible para arrancar de la Luna hacia Marte, Yeah. que tenemos que utilizar demasiado para arrancar de aquí, porque la atmósfera de nosotros, primero, es muy ancha, espesa. muy extensa, y salir de aquí es muy pesado. Por eso que tuve que se utiliza tanto combustible para nosotros poder salir, despegar. tanta potencia para La despegar. presión muy fuerte. ¿Y por papá. qué no? Que de hecho, para contener la ¿Y si buscan explosión, petróleo allá en la luna? no hay petróleo. Lo que hay muchas tierras raras que son más caras que el 10.000 petróleo. veces. No, obvio, porque tú vas a Para que traer tú eso de tengas una allá. idea, El ser humano Necesito una loco. vuelta ¿El qué? por Mientras ahí. sea más raro la vaina, lo compra. Atraen que sea un pedacito de la No, tierra. pero en República Dominicana hay tierra rara. Claro. Sí, pero si vale más de la de Dime allá tú, si arriba, tú vas a Haití, una vas a vuelta. encontrar no- muchísima tierra rara también. Bueno, mi gente, y si Despide. usted quiere escuchar un poco más de conspiración, véalo en otro episodio de esto que es... ¡De Bloque TV Show! Muchas gracias por la sintonía. Feliz noche. Bendito. Compartan el live.